El primer tipo de texto que vamos a ver en segundo es el texto expositivo. A veces al texto expositivo se le llama también texto informativo o texto explicativo. Y de hecho, el título de la unidad es justamente "Me lo explicas". Yo prefiero que le llamemos texto expositivo y que todos le llamemos texto expositivo porque así luego nos vamos a entender mucho mejor. Cuando hablamos del texto expositivo, tenemos que partir del verbo que forma después el adjetivo expositivo, que es el verbo exponer. ¿Qué significa exponer? Exponer significa informar y explicar, atención, de forma ordenada, clara y objetiva, sin que aparezca nuestra opinión, ¿sí?, sobre determinados temas o hechos. Si yo estoy dando mi opinión, ya estoy argumentando, ya no estoy exponiendo. La diferencia entre el texto expositivo y el texto argumentativo es que el texto argumentativo da opiniones, mientras que el texto expositivo informa de algo objetivamente. Cuando nos encontramos con la exposición, tenemos que pensar que un texto expositivo, que tiene como objetivo, como os he dicho, informar, puede ser un texto oral o un texto escrito. De hecho, cuando hablamos de texto, de cualquier tipo de texto, texto descriptivo, texto argumentativo, cualquier tipo de los textos que hayáis visto en primero o segundo y que veáis en tercero, un texto puede ser tanto oral como escrito. No necesariamente el texto tiene que ser escrito. Un texto es un conjunto de palabras que tienen un sentido completo y una intención determinada. Lo que yo estoy haciendo ahora es un texto oral, pero un texto. Y lo que yo estoy haciendo ahora es un texto expositivo. Vuestros apuntes son textos expositivos, ¿sí? Cuando hablamos de un texto expositivo, tenemos que tener en cuenta que el texto expositivo tiene que tener tres premisas básicas, tres características básicas. Por una parte, la objetividad. Eso es lo que acabo de decir. Si hay subjetividad, si hay opinión, ya no es un texto expositivo. El texto expositivo tiene que ser claro y el texto expositivo tiene que ser preciso. Voy a empezar por lo de la claridad. La claridad en el texto expositivo también va a venir dada por el tipo de público al que el texto va dirigido. Imaginaos, yo voy a hacer un texto expositivo explicando el sustantivo para niños de 8 años. Mi texto expositivo no va a tener el mismo nivel ni va a utilizar las mismas palabras que si mi texto es el sustantivo para alumnos de universidad que están estudiando filología. En los dos casos, mi texto va a ser un texto claro. La diferencia va a ser el público al que el texto va dirigido. Y eso es algo que siempre tenéis que tener en cuenta. A la hora de escribir textos, siempre tenéis que pensar en quién va a ser el receptor del texto. Y tenéis que adaptar el contenido del texto a eso. ¿A qué me refiero con que el texto tiene que ser preciso? Imaginaos que os toca escribir un texto expositivo sobre la célula. Y vuestro texto dice: la célula es una especie de bichito que tenemos dentro y que a veces es buena y que a veces es mala. Eso no es un texto expositivo correcto. ¿Por qué? Porque no es un texto preciso. En los textos expositivos tenemos que ser precisos y no tenemos que utilizar expresiones como es cuando, es eso, se parece a, sino que tenemos que ir a lo concreto y sobre todo a la hora de empezar y a la hora de dar las definiciones. Algo en lo que ya he insistido, pero vuelvo a insistir: en un texto expositivo nunca tenemos que incluir opiniones personales. Si a mí me toca escribir un texto expositivo sobre esa pobla y mi texto es expositivo, yo no voy a decir si me parece un pueblo bonito o feo, si me han acogido bien o me han acogido mal y si yo lo recomendaría para vivir o no. Voy a dar datos objetivos, porque para eso mi texto es expositivo. Como os he dicho, el texto expositivo lo vamos a encontrar en diccionarios. Las definiciones que el diccionario da sobre las palabras son pequeños textos expositivos, en enciclopedias, que pueden ser esas clásicas que había antes en las casas, o la Wikipedia, que sería una enciclopedia online, pero que sería una enciclopedia, en los libros de texto. Fijaos, tanto el diccionario como la enciclopedia como el libro de texto sería un texto expositivo escrito,
pero también nos podemos encontrar con textos expositivos orales, como por ejemplo las conferencias. Si yo voy a una conferencia sobre la dieta mediterránea, que da un médico o que da un nutricionista en Sa Congregació, aquí en Sa Pobla, y llevan un experto que hable sobre la dieta mediterránea. Eso va a ser un texto expositivo, ¿sí? También algunos tutoriales de Internet son también textos expositivos. Cuidado, no todos los tutoriales de Internet son textos expositivos. Un tutorial de Internet que nos enseña a hacer algo va a ser un texto instructivo. Pero, por ejemplo, un tutorial de Internet que nos explica el sustantivo va a ser un texto expositivo. O un vídeo de Internet que nos explica las causas de la Revolución Francesa va a ser un texto expositivo, no instructivo. Sí, a lo mejor no tendría que haber utilizado exactamente la palabra tutorial, a lo mejor tendría que haber utilizado un vídeo de YouTube, no sé. Pero entendéis, ¿verdad? Que esos vídeos pueden ser textos instructivos o textos expositivos. Por tanto, ¿cuáles serían las características del texto expositivo resumidas en este esquema? Bueno, primero, el texto expositivo tiene como función comunicativa básica informarnos sobre un tema. A esa información, a esa función del lenguaje se le llama función referencial. El texto expositivo pretende informar. El texto expositivo va a utilizar un vocabulario específico propio de la disciplina con la que se vincula el texto, y por eso no podemos decir que una célula es una especie de bichito muy pequeño que tenemos dentro. No, tenemos que utilizar las palabras adecuadas. Muchas veces en el texto expositivo vamos a tener que utilizar estrategias de explicación, vamos a tener que dar una definición, vamos a poder utilizar ejemplos, vamos también a reformular, es decir, vamos a decir lo mismo con otras palabras para que quede más claro, ¿sí? En el texto expositivo nos vamos a encontrar a veces también con partes que son descriptivas. Imaginaos que yo tengo que hacer un texto expositivo sobre la célula. A lo mejor hay una parte donde yo explico cómo es la célula. Ahí me encontraría con una parte descriptiva, ¿sí? Y como os he dicho, nos encontramos los textos expositivos en los libros de texto, en los diccionarios, en las conferencias, etc. ¿Qué elementos tiene el texto expositivo? El texto expositivo tiene, por una parte, el tema, la célula, Sa Pobla, yo qué sé, el sustantivo, eso sería el tema. Y luego, ese tema lo vamos a desarrollar en ideas principales e ideas secundarias. Si el texto está bien construido, vamos a encontrar una idea o dos o tres ideas principales que luego se van a desarrollar en ideas secundarias. Sí, Sa Pobla, ese podría ser el tema. Idea principal, por ejemplo, el tipo de población de Sa Pobla. Y luego, en las ideas secundarias, cuántas personas son oriundas de Sa Pobla, cuántas son inmigrantes, de qué países son, cómo ha ido creciendo la población de Sa Pobla, si crece o si disminuye, ¿sí? Otra idea principal podría ser, por ejemplo, la extensión del municipio. Con qué otros municipios limita, si tiene salida al mar, si no la tiene, si es mayormente plano, eso ya serían ideas secundarias. Por tanto, tema, ideas principales e ideas secundarias. Cuando hablamos de textos expositivos, tenéis que tener muy en cuenta algo que yo ya he explicado antes, aunque no haya utilizado estas dos palabras que tenéis aquí. El texto expositivo puede ser especializado o divulgativo. El texto expositivo divulgativo es el que puede entender cualquier persona. ¿Os acordáis del experto antes que he dicho de la dieta mediterránea? ¿Vale? Si es un médico que viene a hablar de la dieta mediterránea, un nutricionista, para convencernos de sus bondades y para que todo el mundo lo pueda entender, lo que va a hacer ese médico va a ser un texto divulgativo, un texto que esté al alcance de la mayoría de la gente. Pero imaginaos que ese mismo médico va a un congreso de nutricionistas en Wisconsin, ¿vale? Y allí le toca hablar de la dieta mediterránea para otros nutricionistas. Probablemente no va a utilizar
las mismas estrategias ni va a utilizar el mismo vocabulario que va a utilizar cuando está hablando aquí con la Asociación de la Tercera Edad que ha ido a escuchar la conferencia. Por tanto, el texto expositivo puede ser especializado, es decir, escrito o dicho, pensado en unas personas concretas que son especialistas en el tema o que saben mucho del tema, o el texto puede ser divulgativo, dirigido a un público que ya tiene conocimientos previos sobre el tema. Sí. Yo, por ejemplo, yo no sé nada de juegos de estos de internet, como el Fortnite, ni cosas por el estilo. Entonces, cuando yo busco textos expositivos sobre el Fortnite, me encuentro con textos que son, pues eso, que te explican desde el principio lo que es el Fortnite. Eso sería un texto divulgativo, pero a veces me encuentro con textos que no entiendo nada. Que si compras, que si no sé qué, que si una vida, que si una piel, que si una, yo qué sé, unas cosas rarísimas que yo no entiendo por qué. Porque esos textos están escritos o dichos para personas que ya saben jugar. Por tanto, son textos especializados, ¿sí? No tenéis que pensar que porque el texto sea expositivo, tiene que ser un texto sobre un tema muy elevado. Y que sea divulgativo o especializado depende del grado de profundidad con el que yo trate el tema, no del tema. Cualquier tema puede ser tratado de forma divulgativa o de forma especializada. ¿Sí? ¿Os voy a poner yo textos especializados para que trabajéis sobre ellos? No. Os voy a poner textos divulgativos. Pero a lo mejor sí que tenéis algún ejercicio con algún texto especializado, simplemente para que me digáis, este texto es especializado. Se ve enseguida, ¿eh? Son estos que o eres médico o no lo entiendes, ¿eh? O eres jugador avezado en Fortnite o no lo entiendes, ¿eh? O eres, no sé, lingüista o no lo entiendes, ¿vale? ¿Cuál es la estructura de los textos expositivos? La estructura básica es una estructura en tres partes. El texto expositivo suele tener una introducción donde se nos dice cuál es el tema que se va a tratar. Suele tener después un desarrollo donde aparecen las ideas principales y secundarias y suele tener también una conclusión, que sería la parte más breve del final, donde se suelen recoger las ideas principales a modo de resumen. Y muchas veces incluso empieza con en conclusión o en resumen o en otras palabras, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir? Que algunos de los textos expositivos con los que vosotros trabajéis no están completos. A lo mejor les falta la conclusión. Porque pensáis, yo qué sé, un artículo de la Wikipedia, a lo mejor el de Sapolla es más cortito, pero imaginaos un artículo de la Wikipedia sobre, yo qué sé, Napoleón Bonaparte. Probablemente es un artículo muy largo. Si yo os doy ese artículo para trabajar, a lo mejor no hay conclusión, a lo mejor no están las partes del final, sí. Pero básicamente, si el texto expositivo es completo, suele tener esas tres partes, una introducción, una parte central de desarrollo y una conclusión, ¿eh? Ejemplos de textos expositivos, pues ya hemos hablado. Por ejemplo, la entrada de una enciclopedia. Mirad, aquí en lugar del Fortnite, lo que tenéis es un texto expositivo sobre TikTok. ¿Qué es TikTok? ¿Y qué dice la Wikipedia que es TikTok? Fijaos, es un servicio de redes sociales para compartir vídeos propiedad de la empresa china ByteDance. La plataforma se utiliza para hacer variedad de tal. Veis que es un texto que empieza con una definición. Es un servicio de redes sociales para compartir vídeos. Luego ya vienen las ideas más secundarias, quién es el propietario, cuándo se lanzó, dónde se lanzó, ¿veis? Pero aquí no hay ninguna marca de subjetividad. Aquí no hay un yo, no hay un me gusta, no hay un ojalá, porque el texto es completamente objetivo. Esta es una de las características del texto expositivo. Aparte de eso, nos podemos encontrar, por ejemplo, reseñas biográficas. Un resumen de la biografía de alguien también es un texto expositivo. Las descripciones de los prospectos de los medicamentos también son textos expositivos. Ibuprofeno, analgésico y antiinflamatorio, indicado para el tratamiento de estados dolorosos, con inflamación, como artritis, etc. También nos encontramos con ciertos textos científicos que también son textos expositivos. Y luego los resúmenes, como veremos a continuación,
también son textos expositivos. Por tanto, resumo. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? El texto expositivo es el que sirve para informar de algo. El texto expositivo utiliza la tercera persona, básicamente. El texto expositivo da información de forma objetiva. Y aunque aquí no lo haya incluido, pensad que el texto expositivo utiliza normalmente las frases enunciativas. Hay muy pocas frases interrogativas en un texto expositivo, excepto que nos sirva como título, ¿sí? No hay partes que sean exclamativas, ¿sí? Y en el texto expositivo también muchas veces lo que nos encontramos son con marcadores que ordenan el discurso, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y a veces también en el texto expositivo nos encontramos con imágenes que ayudan a entender qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está exponiendo. ¿De acuerdo? Ahora me doy cuenta de que falta esa parte de las marcas textuales, pero ya lo añadiré. Lo añadiré. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora del texto expositivo? No.